11:10. Vamos a ir a otro tema. El presidente Piñera ayer sorpresivamente anunció un proyecto que busca aumentar la pensión básica solidaria a 177.000 pesos y que busca ampliar también la cobertura del aporte previsional solidario en lo que se ha definido como una ley corta de pensiones. Sí, ¿en qué consiste esta iniciativa? Lo vamos a conversar con el ministro del Trabajo, Patricio Melero, a esta hora que ya está con nosotros. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Fresia, buenos días, Sebastián, y buenos días a todos quienes están en la sintonía de CNN. Bien, fue sorpresivo, o lo decíamos por lo menos porque justo el anuncio se da, ministro, cuando el presidente está en una gira, lo hace desde el exterior. Primero, ¿por qué se anuncia el día de ayer y en este contexto lo que ya mencionábamos para presentar la entrevista con usted? Bueno, la verdad que esto no es tan nuevo, Fresia. Esto viene desde la aprobación en el primer trámite en el año 2020 en la Cámara de Diputados, ha estado en trámite en el Senado durante más de un año, y lo que ha hecho el gobierno es extraer este aumento de las pensiones del pilar solidario que estaban en el proyecto de ley ya aprobado en la Cámara para incorporarlo en un trámite más acelerado a través de un nuevo proyecto de ley que además incorpora un seguro muy interesante a las lagunas previsionales de las personas que quedan cesantes, como una forma de poder mejorar ya las pensiones a más de 540.000 jubilados que hoy día están en el pilar solidario, ya sea con una pensión básica o con un aporte previsional solidario sobre la pensión autofinanciada que tienen tanto del antiguo sistema como del nuevo, y producir un incremento muy sustancial sobre esas pensiones, que ha sido el compromiso de siempre, mejorar las pensiones. Y con estos 500.000 y algo más que se beneficiarían con esta ley corta, le sumamos el 1,5 millones de chilenos que ya el 2019 vio mejoradas sus pensiones en un 50%, de forma tal de que podamos señalar que en 4 años 2 millones de chilenos que están en el pilar solidario ven un mejoramiento muy importante en sus pensiones. Sí, para aterrizar el anuncio, ministro, y para ir al detalle, entiendo que ya existe un tramo de los pensionados que recibe un monto muy cercano de 176.000 pesos hoy de pensión básica solidaria mayores a con pensión básica solidaria mayores a o iguales a 75 años. Yo le voy a explicar y usted se va a dar cuenta, Sebastián, que sube y mucho. Porque lo que se hace es que se lleva a la línea de la pobreza, 177.000. Esa es la pensión que van a recibir quienes tenían o tienen cero ahorro previsional, que nunca pudieron imponer o pertenecieron al antiguo sistema y no lograron las semanas trabajadas para poder tener una pensión. Ese grupo son hoy día aproximadamente 600.000 chilenos. Pero hay 1.100.000 chilenos que son los que reciben un aporte previsional del Estado que se suma a la pensión que hoy día tiene autofinanciada en la AFP o en el antiguo sistema, y que están entre el 60 y el 80% de los niveles de ingreso del país, que hoy día no están recibiendo ninguna ayuda. Y esas personas, por ejemplo, una mujer que hoy día recibe, ¿cierto?, o tiene una pensión autofinanciada por ella misma de 100.000 pesos, con esta ley corta esa pensión va a quedar en 242.000 pesos, es decir, un 143% más. O si una persona hoy día está recibiendo una pensión autofinanciada de 200.000 pesos, va a recibir un aporte del Estado de 108.000 y va a tener una pensión final de 308.000, viéndola incrementada en un 54%. Entonces, ojo nomás, Sebastián, porque en esto del pilar solidario hay que ver el grupo que tiene pensión básica y los que tienen aporte previsional solidario, que son los grandes beneficiados de esta nueva reforma. Eso le iba a especificar. Entonces, los que reciben el APS van a ver un cambio sustantivo, pero los que reciben la pensión básica solidaria, que son las personas que no ahorraron por distintas razones en su vida, que tienen 0 pesos, que reciben y dependen de este pilar básico, verán su monto aumentado desde cuánto hasta los 177.000 pesos. ¿Cuál es el aumento para ese grupo en particular, esos 600.000 personas que usted decía? Esas personas
Un grupo muy importante. Recordemos, cuando se inició el gobierno del presidente Piñera, la pensión básica solidaria, Sebastián, estaba en 104.000 pesos. Hoy día, para el grupo inferior a 75 años, está más o menos en 167.000 pesos. Y van a terminar de recibir el reajuste del 50% que se aprobó en 2019 en 177.000 pesos. De manera tal de que el aumento es muy importante, ¿cierto? De 104.000 a 177.000. Después, las personas que no calificaban para la ayuda del Estado, que están entre el 60 y el 80% de ingresos, de acuerdo a la información que se dispone, ¿cierto?, son los que hoy día no estaban recibiendo nada. Y ahí puede haber, nuevamente pongo el caso de un hombre o una mujer, que por estar en el 61% del nivel de pobreza no recibía nada, y puede ser una dueña de casa que va a partir de 0 a 177.000 pesos. ¿Se fija? Entonces, esa persona también se ve muy beneficiada con esta iniciativa. Ministro, ¿qué incidencia cree usted que va a tener este anuncio con el cuarto retiro en la Cámara de Diputados? Bueno, yo espero que esto se sume, Fresia, a un escenario de Chile muy distinto al que había cuando se aprobó el primer y segundo y tercer retiro. Cuando se aprobó el primer retiro hace un año atrás, brevemente, recordemos, estaba casi todo Chile en cuarentena sin poder salir. Hoy día está todo Chile sin cuarentena y libre para salir. No teníamos chilenos vacunados masivamente. Hoy día tenemos un 83% de los chilenos vacunados y un grupo importante entrando con la tercera dosis. El desempleo está disminuyendo, la actividad económica está creciendo y tenemos hoy día un IFE universal que no existía en esa fecha, que está beneficiando a 16 millones de chilenos, 8 millones de hogares con aportes que van de 180 y tantos mil pesos ¿Ministro? A sobre 500.000 pesos, ¿cierto?, dependiendo del tamaño del grupo familiar. Entonces, a ese escenario que tenemos se le suma ahora este mejoramiento de las pensiones de este 500.000 de chilenos, y yo espero que todos estos elementos sean tomados en cuenta para no seguir extrayendo plata de los chilenos de las cuentas individuales de ellos y beneficiamos el uso de los recursos del Estado. ¿Y por qué no todas estas ayudas hace un año? Porque como usted, como ministro del Trabajo, cuando dicen que el gobierno ha llegado tarde con las ayudas y por eso estamos hablando a estas alturas de un cuarto retiro, entonces, ¿por qué no hacer o no haber dado estas mismas ayudas o anuncios hace un año y haberse ahorrado así quizás los otros retiros? Pero Fresia, si hace un año atrás, en el 2020, ya habíamos reajustado las pensiones de 1,5 millones de chilenos en un 50%. Sí, pero siempre fue el problema, sobre todo de la oposición, en que no eran las ayudas sociales necesarias como para evitar estos retiros, y era lo que llevaba finalmente a ocupar la plata de las pensiones para ir en ayuda de personas que o estaban sin trabajo y que no les llegó el IFE, porque no había esa universalidad que se discutió desde el inicio. Muy bien, pero usted me da la razón entonces, Fresia, en que hoy día sí hay una ayuda como nunca antes vista, inédita en la historia de Chile, de transferencias directas al bolsillo de los chilenos de mucha plata. Esta reforma, esta segunda etapa de la reforma de las pensiones al pilar solidario, va en la dirección absolutamente contraria a lo que es un cuarto retiro. Porque lo que nosotros hacemos como gobierno es que ingresamos 1.400 millones de dólares al bolsillo de los pensionados. Y lo que hace el cuarto retiro es que sacaría 16.000 millones de dólares de concretarse este cuarto retiro de las cuentas individuales de la previsión. Por eso que el cuarto retiro es una antirreforma, va en la dirección contraria. En todas partes del mundo, cuando usted quiere mejorar las pensiones, tiene que poner más dinero, no sacarle dinero a los cotizantes. Y por eso que nosotros creemos, y no solamente el gobierno, ya no hay un economista prácticamente de izquierda, centro derecha que diga que el cuarto retiro es bueno. Y además empieza a golpear el cuarto retiro ya más fuertemente en la inflación. A la gente de menos recursos le sube el precio del pan, el litro de aceite, el kilo de arroz, porque efectivamente todos estos retiros más el IFE están generando inflación y eso también hay que contenerlo. Ministro, sí. Pero aparte del análisis macroeconómico, ¿no?, que usted mencionaba sobre el efecto en la inflación o en el curso de la economía, y yendo al tema de pensiones en particular, algunos parlamentarios dicen, mire, hay gente que quiere retirar su dinero porque tiene tan poco ahorrado que al final igual va a recibir la pensión básica solidaria. De hecho, ayer el Diario Financiero informaba que
se había registrado un aumento de 50% en las solicitudes de la PBS, la Pensión Básica Solidaria, lo que de alguna manera les da el punto, ¿no?, a los que quieren plantear el retiro como una opción, porque de todas maneras van a terminar recibiendo ese apoyo desde el Estado. ¿Qué dice usted respecto a ese punto en particular? Bueno, lo que pasa, Sebastián, que el tema de las cotizaciones previsionales es dinámico. Fíjese, le voy a dar una cifra. De los 3 retiros que se han hecho, ya hay 3.800.000 pesos, 3.800.000 personas que quedan con 0 pesos. Claro. Pero hay 1.600.000 de esos 3.800.000 que sí han vuelto a cotizar. ¿Sabe cuánta plata tienen en promedio? 3 unidades de fomento. O sea, tienen 90.000 pesos en sus cuentas. Pero si siguen trabajando, si son personas jóvenes, claro, probablemente van a seguir y van a tener varias miles de pesos. A lo que voy es que, en el fondo, el argumento de que las pensiones van a ser malas, no hagamos el retiro, quizás no le hace sentido a la gente cuando ve que con retiro o sin retiro igual va a terminar dependiendo de la pensión básica solidaria o del aporte, que se está reforzando y en buena hora se refuerza, pero ¿me entiende la lógica del análisis, no? La gente ve pocos fondos en su cuenta previsional y prefiere retirarla y tener esa plata ahora si va a depender del Estado igual. Pero mire, no es tan así, porque siempre, Sebastián, la plata que se ahorra en la cuenta individual para la previsión va a sumarse a la ayuda del Estado y le va a permitir una mejor pensión. Acá tengo un ejemplo. Si una persona tiene 0 pesos y se mantiene en 0 pesos, de aprobarse esta reforma va a recibir 177.000 pesos. Pero si tiene en su cuenta individual recursos que le permitan al menos recibir 50.000 pesos mensuales, va a recibir un aporte previsional de 159.000 y su pensión, en vez de 177.000 pesos, va a ser de 209.000 pesos, o sea, bastante más que si no hubiera ahorrado. Ajá. Siempre, Sebastián, siempre el ahorro previsional permite pensiones más altas que si no se hace ahorro previsional. Obviamente, a los que ahorran más sostenidamente y por más tiempo van a tener una pensión más alta, pero esto de dejar las cuentas en cero y traspasar la responsabilidad de financiar las pensiones al día de mañana a cualquier gobierno de cualquier Estado, primero son miles de millones de dólares que se tendrían que gastar, y tenemos más bien que ir en la dirección de fortalecer, ¿cierto?, el ahorro previsional y no debilitarlo. Sí, lo último, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué pasa con la reforma grande? Esta es una ley corta de pensiones, pero el gobierno ya da por desahuciada esa reforma que estaban negociando en el Senado. No, no la da por desahuciada. Recordemos que nosotros logramos un muy buen primer acuerdo con la oposición en la Cámara de Diputados del 2019, que fue el que permitió, ¿cierto?, pasar al Senado, que básicamente hacía que los 6 puntos de cotización que se aumentaba iban 3 a una cuenta individual y 3 a una cuenta colectiva. Estuvimos disponibles como gobierno a que ningún peso adicional fuera a las AFP, que fue una condición que nos puso la oposición. Todo eso, Sebastián, lo apoyamos y lo aprobamos en la Cámara de Diputados. Desgraciadamente, la oposición en el Senado desahució el acuerdo alcanzado con la oposición y nos planteó que querían que toda esta cotización del 6% adicional fuera íntegramente a un fondo solidario colectivo. Y nosotros creemos que las cuentas individuales es muy importante mantenerlas. Estuvimos dispuestos a que fuera mitad y mitad, pero tiene que haber una cuenta individual heredable, que es plata del cotizante. Qué más lógica que la plata que el cotizante ahorra vaya en beneficio de su propia pensión y la solidaridad se haga con el bolsillo del Estado, pero no con el bolsillo de las cuentas, de la plata que ahorra el cotizante o futuro jubilado. Y ese principio nosotros creemos importante mantenerlo, es en lo que sustancialmente no ha habido acuerdo, pero vamos a seguir conversando todo lo que sea necesario hasta el término del gobierno. Bien, ministro Melero, gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien, buenos días. Muy bien, muchas gracias, buenos días.